Hola mi gente, hoy vamos a estar comparando Smooth Motion Frames contra varios métodos de Frame Generation. Y para comenzar vamos a necesitar el controlador de Nvidia más reciente, que es el 58108. Como opcional también pueden activar las funciones beta aquí en lo que es la configuración de Nvidia para tener otros beneficios con lo que es el Nvidia App. Y es bien sencillo, una vez tengan todo, van al juego deseado, van aquí donde dice movimiento suave. Ustedes lo van a activar, esto por automático va a activar el modo de baja latencia y Smooth Motion Frames ya está listo para utilizarse. Sumamente importante para que Smooth Motion funcione, si utilizan MSI Afterburner y Riva Tuner, deben estar en las versiones más actuales beta, que es 4.6.6 para MSI Afterburner y 7.3.7 para Riva Tuner. Si bajan la versión más actual de MSI Afterburner, el beta, esta te va a incluir el Riva Tuner más actual también. El ajuste para todas las pruebas va a estar en ventana sin bordes, el ajuste preestablecido en alto y escalador en modo calidad donde aplique. Vamos a comenzar las pruebas. A mano izquierda va a estar Smooth Motion, a mano derecha Frame Generation, y Smooth Motion va a estar a mano izquierda para todas las demás pruebas. Podemos notar, estamos obteniendo mucho mejor rendimiento con Smooth Motion Frames que con Frame Generation de Nvidia. Seguimos aquí utilizando el mod de Nuken contra Smooth Motion Frames. Podemos notar que el mod de Nuken nos da mucho mejor rendimiento, pero lo que es los porcentajes bajos está básicamente a la mitad de Smooth Motion Frames y el frame time también se ve un poquito alterado. Utilizando el Frame Generation de Intel a través de OptiScaler, podemos ver que mantienen un promedio bastante parecido, el de Intel ganando por 1 o 2 cuadros, pero Smooth Motion Frames todavía se lleva el premio con lo que es los porcentajes bajos. Ambos se ven muy bien y corren bastante fluido. Seguimos con el patito favorito de todos, Lossless Scaling. Ambos mantienen un muy buen rendimiento. Lossless Scaling sí es un poco más errático, ya que está hecho más para fijar los cuadros cuando utilizas el multiplicador de 2 que mantenerlo así libre, pero ambos corren bastante bien. Decidí incluir Fluid Motion Frames de ajuste alto modo calidad para que se dieran una idea más o menos de cómo se ve uno al lado de otro en batalla. Estas tarjetas rinden muy diferente, a pesar de que en este ejemplo está muy parecido el rendimiento. Mi plan original para esta prueba era tener, como ven en pantalla, todos a la misma vez corriendo, pero número uno, a mi computadora no le agradó para nada eso, y número dos, una vez viéndolo pues no se puede apreciar bien lo que es la imagen. So voy a dividirlo en 3 segmentos de lo que son modos de Frame Generation que yo encuentro muy parecidos. La primera prueba tenemos Smooth Motion en el medio, a mano izquierda tenemos el juego corriendo con el ajuste que mostré al principio pero sin Frame Generation, y a mano derecha es el Frame Generation de Nvidia. Como pueden apreciar, todos están bastante parecidos con muy pocos artefactos o lo que es ghosting. Si vienen a ver, el de Nvidia es el peor que se ve de las 3 pruebas por algún motivo. Seguimos aquí comparándolo con el mod de Nukem y el Frame Generation de Intel a través de OptiScaler. De igual manera, aquí lo que podemos ver es que tanto el mod de Nukem como el Frame Generation de Intel a través de OptiScaler se ven un poquillo peor y tienen un poquito más de artefactos que el Smooth Motion de Nvidia, lo cual me hace pensar que esta actualización que hicieron e implementación le hicieron algunas mejoras. Y por último tenemos Fluid Motion Frames y Lossless Scaling Frame Generation. Lossless Scaling siendo el peor en lo que es la reconstrucción en este movimiento. Y Fluid Motion Frames sí tiene ghosting. No sé si se vaya a notar mucho en el video, pero sí tiene un ghosting en lo que es el arco o paréntesis azulito a mano derecha en cada ejemplo. Tengo pensado hacer otro video subiendo varios juegos utilizando Smooth Motion Frames para ver qué tal rinde y se ve en otros juegos. Pero esto sería todo por hoy. Si tienen alguna pregunta en la caja de comentarios, denle like y compartan mi video. Les hablo de 71 y los veo en otro video muy pronto.